¿La iglesia está preparada para esta conversación? No sé. El embarazo por violación es un delito en donde la víctima termina sufriendo la pena de muerte. Joseph Fletcher, que lo dice, que tiene que tener un IQ de 40, tiene que valerse por sí mismo, tener noción del tiempo, para entonces el humano poder considerarse persona. Cuando nosotros escuchamos constantemente el argumento de mujeres que dicen mi cuerpo, mi decisión, esa mujer no está tratando de decir, independientemente de que sea en efecto una persona lo que tengo ahí dentro, como está dentro de mi cuerpo, entonces es mi decisión. Yo soy una mujer y estoy embarazada. Yo digo, ese feto es parte de mi cuerpo y yo me lo quiero sacar de mi cuerpo. Pregunto, ¿yo me sacaría mi estómago? 81% de las mujeres que abortaron sufrieron problemas de salud mental. Wow. Más peligroso y tiene más secuelas de salud física y salud mental que dar a luz un niño. Y se escucha con bastante frecuencia. Sería una irresponsabilidad tener un hijo en las condiciones en las que está este país y la economía. Nuestros abuelos y nuestros padres criaron familias en situaciones de mucha más estrechez económica y no se murieron de hambre. Y esa generación que nació en esas condiciones difíciles fueron los que levantaron el país. Exacto. Sí. Y hoy en día Ahora, Puerto Rico, con todo, sigue siendo el país más rico de Latinoamérica. ¿A qué se debe que jóvenes hoy estén tan y tan orgullosos de su patria, de su tierra, pero no quieran ser padres? Tú no puedes hablar de amor patrio si vives en un país donde los puertorriqueños son una especie en peligro de extinción. Bueno, señoras y señores, bienvenidos a esta nueva edición de Expertos en Nada, aquí en Bunker TV, Bunker Studio, desde Musa Morada. Recuerda musamorada.com, fernanreyes.com, le das like al contenido, lo compartes, lo comentas y si no lo has hecho, te suscribes al canal, que la comunidad sigue creciendo de manera pues extraordinaria. Y estoy contentísimo de poder presentar esta noche, está con nosotros ella es de aquí, de Bunker TV, la doctora Angie González, mi amiga. ¿Cómo estás? Estamos muy bien, gracias a Dios. Feliz como siempre de estar aquí de nuevo. Qué chévere que estás aquí. Cuéntame, ¿y quién es este hombre que está acá? Pues mira, este chico que tenemos aquí es un amiguito nuevo que tengo. Lo conocí en Tiva TV. Él Brutal. está participando del programa Jóvenes Activados en Brutal. Tiva TV. Se llama Juan Carlos González y no es familia mía, pero si es González, en algún lugar estamos emparentados. Juan Brutal. Carlos, saludos. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Agradecido por la oportunidad de estar aquí. Agradecido contigo, Fernan, y con Angie por haberme brindado este espacio para simplemente reflexionar Acerca de la vida. acerca de la vida, acerca de la libertad, acerca de los derechos civiles. Tú representas, acércate un poquito más al micrófono. Tú representas, y le pregunto también a Angie, este muchacho representa una nueva generación de líderes pro vida que pudieran estar organizándose para tomar las riendas de esta causa, o no necesariamente así. Oh, definitivamente. Mira, ¿Sí? uno de los mitos que hay en el tema de los valores, del conservadurismo, de la defensa de la vida, de la defensa de la familia, es que la gente joven, estas nuevas generaciones, no defienden estas causas. Ya ellos tienen otra cultura, ya ellos piensan la vida de otra manera. Que no les interesa. Y a ellos no les interesa. Y eso es bien equivocado. La realidad es que la cantidad de jóvenes que le encuentran sentido a la defensa de la vida, a la defensa del matrimonio, a la defensa de la familia, a la defensa de los valores tradicionales de Puerto Rico, la moral, son muchísimos. Y no es que no hayan chicos jóvenes que piensan de esta manera. Es que el sistema ya los ha acostumbrado a que, como dijo esta prócer puertorriqueña, calladito te ves más bonito. ¿Ok? Y entonces ellos lo único que necesitan son unos espacios para que puedan compartir sus ideas, su sentir, sus valores. Y necesitan poderse sentir empoderados de defenderlo en cualquier foro. Porque defender los valores les cuesta la cancelación, les cuesta la burla. Lo que pasa es que nosotros los más mayores
ya hemos pasado esos procesos y ya estamos curados de espanto. O sea, a mí no me importa que se burlen de mí y que me insulten en las redes, pero para los chicos más jóvenes, pues eso, pues tienen que empezar a desarrollar un poquito el cuero duro. A mí me encanta conversar con Juan Carlos, veo ideas muy claras, veo valores muy genuinos y veo la capacidad de defenderlo con buenos argumentos. Así que por esa razón, hoy que queríamos trabajar un poco los argumentos de las personas en favor del aborto, queremos ver cuáles son los argumentos para defender el aborto. Y entonces pues le pedí a Juan Carlos que me acompañara porque realmente él tiene muchos argumentos en esa dirección. Muchas gracias, de verdad, honrado. Bueno, pues... No, por lo que usted diga. ¿Cuáles son los argumentos regularmente más difíciles de debatir? Siempre oscilan en los mismos 5, de 3 a 5. Se habla del caso del aborto en cuestión de violación, de incestería. Se habla de los casos de pobreza extrema, un embarazo no deseado. Y bueno, nosotros podemos empezar a partir porque conocemos directamente por la ciencia. Lo conocemos con la teoría celular, lo conocemos con la biología, lo conocemos de todas las maneras, endocrinología. La vida humana comienza en la concepción, cuando ocurre la singamia y se forma un ADN único. Entonces dicen, no, porque es el cuerpo de la madre. Bueno, si fuese el cuerpo de la madre, estaríamos diciendo que si yo cojo un cigoto de un niño americano y lo implantamos en una mujer rusa o en una mujer china, el niño cuando nazca se va a ver chino porque residió en ese vientre, o se va a ver americano porque su ADN proviene de personas estadounidenses. Estamos viendo claramente que hay una distinción. No es el cuerpo de la madre, es el cuerpo de otra persona. La mayor parte de gestaciones son mujeres. Entonces estamos hablando, y hay estadísticas oficiales, que en Estados Unidos se abortan alrededor de 400 y pico mil mujeres anualmente. Entonces esas mujeres están decidiendo sobre su cuerpo, están siendo asesinadas en el vientre. Oye, tú sabes que una de las contradicciones sobre este tema del aborto es el issue de cuándo empieza la vida. Históricamente, desde que la ciencia es ciencia, siempre supimos que la vida empezaba en la concepción. Entonces, ahora, de buenas a primeras, la ciencia, en vez de adelantar, retrocede. Y lo que antes siempre sabíamos, que la vida empezaba en la concepción, ahora de pronto ya no lo sabemos. ¿Okay? Y entonces tú le preguntas... Eso fue lo que dijo Zoela Boy los otros días, precisamente. Eso fue lo que dijo Zoela Boy, sí. y tuvo el descaro de frente a un médico, doctor neurofisiólogo, porque ella tenía su celular y estaba en Google o en yo no sé, en Wikipedia, en el Rincón del Vago, en alguno de estas páginas. Ella estaba diciéndole a ese médico, no, usted no tiene razón porque aquí yo leí y aquí dice. O sea, eso fue uno de los momentos más absurdos, más vergonzosos de todo este debate del aborto. Y entonces, la gente no acaba de darse cuenta de que lo que estamos es reclamando un retroceso en la acumulación del saber de la humanidad. Siempre supimos que la vida empezaba en la concepción y ahora no sabemos. No solo ahí. Tratan de decir, bueno, sí, es un ser humano, pero no es una persona. Y de ahí es que hacen el invento para sacarse Roe versus Wade y legalizar el aborto. Exacto. Entonces, en ese caso de la Boy, yo puedo citar algo que se dijo en el New York Times por Barbara Enright. Ella dice, y es una mujer pro aborto, pro choice, ella dice, bueno, el hecho de que se considere persona o no viene directamente ligado a si es un embarazo deseado o un embarazo no deseado. Y ahí es que me gusta cuando Tamoa le saca a la Boy y le dice, espérate, ¿y cuándo eran tus nietas?
Ahí sí eran niños. Ay. Ahí sí eran personas. Y realmente estamos viendo la irracionalidad y la cantidad de sofismas que entran en la sociedad para tratar de justificar lo injustificable. Yo tengo aquí de la doctora Maureen L. Kondik, que es profesora de neurobiología y anatomía en la universidad en Utah. Y ella reconoce cuando los seres humanos morimos, todavía hay células que están vivas. Pero ninguna de esas células puede, como el embrión que está en el vientre, adaptarse a las condiciones del ambiente que cambian dentro de la barriga de la mamá. No tienen capacidad de crecer y madurar esas células de una persona que ya está muerta. El embrión sí las tiene. El embrión tiene capacidad de lograr equilibrio fisiológico entre los sistemas de distintos órganos. Tiene capacidad de recuperarse de lesiones, entre sinnúmero de más características. Entonces, ¿qué diremos? Vamos a decir que no es humano por la manera en que se ve. Entonces, ¿hasta qué punto tiene que llegar una deformidad para yo reconocerle a alguien su dignidad humana? Yo podría plantear que una persona ciega y sin extremidades no es persona. Pero es que no me lo estoy inventando yo. Literalmente, hay un profesor de la Universidad de Princeton llamado Peter Singer. Que Peter Singer tiene un libro en el que afirma que se debería poder quitarle la vida al niño hasta 28 días después de nacido. Y es un profesor de filosofía de Princeton y se dedica dentro de la filosofía a la bioética. Y por ahí puedo seguir hablando de muchos otros autores. 28 días después de nacido. 28 días. Lo que pasa es que ese es el concepto del aborto posparto. Eso es una locura. El aborto posparto es un juego de palabras para justificar que se mate a un bebé que ya ha nacido y que se pueda eliminar esa vida de manera legal. ¿A cuenta de qué? ¿Y basado en qué tipo de...? A cuenta de que... Utilitarismo. Sí. Si me es útil, si piensa, pues entonces funciona. Si no cumple ciertos estándares, pues entonces no funciona. Que de hecho... ¡Qué locura! Sí, de hecho existe un autor que lo traje por aquí, Joseph Fletcher, que lo dice que tiene que tener un 40%, un IQ de 40, tiene que valerse por sí mismo, tener noción del tiempo, sea pasado, presente, futuro, para entonces el humano poder considerarse persona. Así que según la filosofía de Fletcher, ¿de qué estamos hablando? Que un adulto mayor con Alzheimer que no se valga por sí mismo, que no sepa el presente, pasado y futuro, no es una persona, lo podrías asesinar. Lo que pasa es que desde una perspectiva psicológica, tú no vas a poder determinar el IQ de una persona hasta pasados los 3 años de edad. Mira para allá. Sí. ¿Cómo vas a saber cuál IQ tiene antes de eso? No, y entonces... Ahí están también estos niños con estas condiciones, ¿cómo se llaman estos? Los niños que tienen que en España se abortan. Bueno, lo que pasa es que en España se abortan todo tipo de discapacidades, ¿ok? Niños con discapacidad Down. intelectual, síndrome Por Down, ejemplo, autismo, todo eso. Ajá. En muchos países se abortan. Han habido casos legales en los que personas que se proclaman defensores de los derechos humanos han empezado a hablar de las personas de síndrome de Down. Y personas de síndrome de Down han ido de frente y han objetado y han dicho, ¿qué tú estás hablando? ¿Cómo tú dices que yo no merezco el derecho a la vida? Los que está demostrado estadísticamente que las personas con síndrome de Down son más felices que el resto de la población normal. O sea, vamos a basar la dignidad de la persona en si es más inteligente, si tiene más capacidades. Caramba, es algo absurdo, porque entonces estamos hablando diferencias de grados, no de categoría. La categoría es la misma, somos seres humanos. Una objeción que me gustó mucho en un libro que estuve leyendo para prepararme aquí. El libro lo leí por Kindle. Se llama Pro Elección. ¿Dónde está la cámara? Tu cámara esta. Ok. Pro Elección o Pro Vida. Randy Alcorn. Este libro presenta tremendos argumentos. Y algo que estaba diciendo es
Mira, si yo dijera que el tamaño o la forma de un niño determina su valía como persona, su dignidad, entonces, bajo esa misma lógica, yo pudiera decir que alguien que pesa 90 kilos y perdió 20 kilos, perdió una cuarta parte de lo que es como persona. Sí. O yo pudiese decir que un jugador de baloncesto que mida 7 pies y uno que mida 3 pies y medio, pues el de 3 pies y medio es la mitad de persona que es el de 7 pies. O sea, la valía del ser humano se basa en la categoría de que somos seres humanos, pertenecemos a la especie humana, independientemente de cómo se vea. El niño cuando es un cigoto, se ve exactamente como se tiene que ver una persona en la etapa de cigoto. Como mismo yo no puedo exigirle a un niño recién nacido o un niño de 8 meses que se vea como un hombre de 25 años. Se va a ver conforme a la etapa de desarrollo que está. Y eso es justamente lo que ocurre. Mira, esa cosa que en filosofía se le llama la era de la posverdad, que es la era en donde se supone que nosotros estamos en este momento, se caracteriza por lo que es la desobjetivación de la realidad, de los conceptos. Eso lo que significa es que las verdades objetivas no existen. No existen los datos, no existen los hechos, solamente existen las perspectivas, las interpretaciones. Y entonces es a partir de ahí que se van construyendo este tipo de argumentos. Y uno de los argumentos favoritos de las personas que defienden el aborto es el asunto de los derechos humanos. El aborto es un asunto de derechos humanos, ¿ok? Porque las mujeres tienen el derecho natural a tomar la decisión sobre su cuerpo, por lo tanto, las mujeres tienen derecho a decidir en favor del aborto, ¿no? Y entonces, el problema es que aquí tenemos dos argumentos que son falsos. Primero, la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo. Ya está estipulado que ese sujeto que está en el vientre no es el cuerpo de la mujer. Esto es otro cuerpo, es un cuerpo en formación, que el hecho de que dependa biológicamente de la mujer no significa que no es un ser aparte, individual, a esa mujer. Así que lo que está en el vientre no es el cuerpo de la mujer. Dentro del cuerpo de la mujer, ella podrá disponer de otras partes de su cuerpo. Pero, mira qué interesante. Imagínate que yo soy una mujer y estoy embarazada. Y porque ese feto está dentro de mi cuerpo, yo digo, ese feto es parte de mi cuerpo y yo me lo quiero sacar de mi cuerpo. ¿Ok? Pregunto, ¿yo me sacaría mi estómago? No. ¡Es mi cuerpo! No, y otra pregunta. Si el cuerpo, si el bebé en gestación, este embrión, este niño, es el cuerpo de la mujer, eso significaría que la mujer en este momento tiene 4 piernas, tiene 2 narices. Exacto. Tiene... Y que en algunos casos... 40 dedos. Y que en algunos casos pudiera tener pene. Exactamente. Y en algunos casos la mujer tuviera pene y tuviera testículos también. Correcto. ¿Ok? Ahora, el asunto de que no es su cuerpo ya está estipulado. Ese no es el cuerpo de la mujer. Así que no puede disponer sobre un cuerpo de otra persona, aunque esté dentro de ella. Ahora, sobre el issue de los derechos humanos, la mujer tiene derecho a abortar. En este caso de Dobbs versus Jackson Women's Health Clinic, que es el caso de 2022 que deroga el caso de la decisión de Roe versus Wade. En ese caso, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos lo que determinó fue, lo que concluyó, es que la Constitución de los Estados Unidos no contempla ningún derecho al aborto. En los Estados Unidos no existe y nunca ha existido tal cosa como el derecho al aborto. Por lo tanto, esa inconstitucionalidad
de imponerle a la mujer que tenía que parir o que no podía matar a su bebé, que fue lo que planteó Roe versus Wade, el Tribunal Supremo hace menos de 4 años determinó que no, que eso fue una interpretación errada, una interpretación basada en el tema de la intimidad, del derecho a la intimidad, ¿ok? Y que en realidad no existe y nunca ha existido un derecho al aborto. Por lo tanto, ese que es uno de los argumentos fundamentales de los abortistas se cayó por tierra hace 3 años y pico, porque el derecho al aborto no existe. Y ahora que recién en Puerto Rico acabamos de tener una ley firmada donde se reconoce que ese ser en el vientre es una persona, pues tampoco podemos decir, esto es el cuerpo de la madre, esto es el cuerpo de la mujer y la mujer hace lo que quiera con esto. O sea, cuando nosotros escuchamos constantemente el argumento de mujeres que dicen mi cuerpo, mi decisión, en otro sentido, esa mujer no está tratando de decir, independientemente de que sea incluso en efecto una persona lo que tengo ahí dentro, como está dentro de mi cuerpo, entonces es mi decisión. Sí. Mira, de eso hay un caso fenomenal que se usa... Y si yo lo quiero eliminar, exacto, lo puedo eliminar porque está dentro de mí. Judith Thompson sale con el ejemplo de que una asociación de amantes de música pues tienen un violinista que se está muriendo. Y yo lo tengo aquí citado textualmente, mira. Ella diría, la sociedad de los amantes de la música los secuestrara porque tienen un cierto tipo de sangre. Se verían obligados a permanecer conectados al cuerpo del violinista durante 9 meses hasta que fuera viable o capaz de vivir por sus propios medios. Entonces, ella lo pone como que eso sería justo. Una respuesta que da en este mismo libro de Randy Alcorn, que de verdad lo recomiendo a todo el mundo, es la que da Greg Koch. Él pregunta, ¿qué pasaría si la madre se despertara de un accidente para encontrarse quirúrgicamente conectada a su propio hijo? ¿Qué tipo de madre interrumpiría voluntariamente el sistema de soporte vital de su hijo de 2 años en una situación como esta? ¿Y qué pensaríamos de ella si lo hiciera? Si hubo un accidente y la vida del niño está dependiendo de que esté conectado quirúrgicamente a la madre, ¿qué nosotros pensaríamos de una madre que diga, no, desconecten al hijo y que se muera? Tenemos que pensarlo gráficamente. Como dice el pastor Dante Gebel, ponle cara. Ponle cara. Mira, me gustaría mostrar estas fotos. El 72% de los niños, y esto es según el Instituto Guttmacher, el 72% de los niños cuando se aborta se ven de esta manera. Completamente formado. Un ser humano. Sí. Completamente. Como un adulto. Orejas, ojos, boca, manos, pies. El 72% de los niños, cuando los matan en el vientre, esto es lo que estás matando. Tu propio hijo. No solo eso, tenemos que el 25% se aborta a las 20 semanas en Estados Unidos. Mira cómo se ve un niño de 20 semanas. Así se aborta un 25% de los niños. Oh, wow. El 25% de los niños los matan de esta manera y en muchos estados es legal. Sí. No, eso no es un ser humano. No, eso es una bola de células. Bueno, si yo me voy por lo de las células, pues yo también soy un conjunto de células. La unidad básica de la vida, según la biología. Y los de 24 semanas que luego se dice, no, realmente eso no ocurre. Pues, mano, tristemente, alrededor de las 24 semanas se aborta al 10% de los niños. Se ven de esta manera. Y en Puerto Rico se aborta hasta los 9 meses. En Puerto Rico se aborta hasta los 9 meses. Qué horrendo. Entonces, ¿Okay? si decimos, no, porque, mira, los embarazos deseados, no, porque entonces la madre, no, porque entonces va a ser un niño que lo van a maltratar. Pues, mano, el Roe versus Wade viene en el 1973. En 2017, los datos revelaron que el maltrato infantil había aumentado en un 162%.
2.6 veces. O sea, que para los que quieren decir que si legalizas el aborto, yo disminuyo el riesgo de que los niños sean maltratados, quiero decirte que es falso. El aborto se permitió en Estados Unidos y en el 2017, que todavía estaba permitido constitucionalmente, el aborto era 2.6 veces peor que cuando era ilegal. No solo eso, si yo dijera, bueno, yo salvo al niño de ser maltratado abortándolo, yo podría usar exactamente esa misma analogía para decir, bueno, pues una mujer que sufre violencia doméstica, vamos a matarla también. Y así se soluciona el problema. Ya no va a ser maltratada. Un envejeciente que está siendo maltratado, vamos a matarlo. Vamos a matarlo. Para que no lo maltraten, ¿ok? Ya. Oye, pero por esa línea, uno de los argumentos que también usan es, los abortistas, ellos dicen que forzar a alguien a continuar un embarazo es una forma de violencia. Violencia contra la mujer, ¿ok? Y la realidad es que no existe una forma de violencia más extrema que matar a alguien. Exactamente. Entonces, ¿cuál de las dos es una forma de violencia mayor? ¿Exigirle a una mujer que dé a luz un niño o matar a ese niño? Matar. Mira, sé un caso que lo voy a tocar y este es el favorito de todas las personas. El caso de la violación. Estadísticas de encuestas de Gottmacher han revelado, porque el Departamento de Justicia ni el CDC, ninguno de los dos realmente corrobora y guarda datos fidedignos de los casos de aborto por violación. Literalmente se esconden los datos. Para hacer los informes, los propios médicos lo escriben. Esto es un más o menos porque hay muchísimos datos escondidos, no se publican. Pero dice que 1.6% de los abortos en Estados Unidos fueron causados por casos de violación. 1.6. So, no es una mayoría, para nada. Pero me gustaría tocar estadísticas, por ejemplo, de Florida. Nosotros nos vamos a Florida porque en Florida las mujeres sí tienen que pasar una entrevista antes de abortar. Y los datos en Florida revelan que por violación, razones para abortar son el 0.15%. Wow. Y esa es la estadística más realista. La realidad Claro, es que porque- una estadística de 1.6, eso es exagerado. No, y en una encuesta yo puedo ir, ¿me entiendes? Y ser una Sí. muestra sesgada. Bueno, yo quiero que yo promuevo el aborto, a mí me violaron, o yo mentir y decir, mira, fue por una violación. Pero aquí en Florida estamos viendo que se hace entrevistas antes de que la mujer aborte. ¿Por qué usted va a abortar? Y de ahí se saca esa estadística. 0.15%. No solo eso. Entonces, diríamos, mano, pues qué triste. La mujer fue violada. No, nadie se alegra de eso. Claro que nadie se alegra de eso. Y debemos buscar darle protección a esas madres. Debemos buscar meter preso al criminal. Cosa que en ese libro que usted tiene, el de Sarah Hoff, lo dice. Bolsonaro, cuando trató de que castraran químicamente a los violadores, los grupos feministas se lo pusieron. Exacto. Sí, porque se les acaba el cake. Es como Trump. Exacto. No vengo aquí a defender a Trump ni nada de eso. Realmente yo vengo a defender a Cristo. Pero Trump acaba la guerra de Israel y Gaza, pues ahora es no king. Siempre tienen que buscar algo de lo que hablar. Mira, vamos al tema de la violación. La mujer hay que darle cuidado. Debe recibir, obviamente, servicios de salud mental. Pero no es más grande un problema de salud mental tan severo como el de la violación que el de quitarle la vida a alguien. Porque cuando una persona tiene un problema de salud mental, va a un psicólogo clínico, va a un psiquiatra, va a la iglesia, trabaja su problema y puede sanar, pero está en otra categoría, está vivo. Eso es una cosa muy diferente a privarle el derecho a la vida a un inocente. Entonces decimos, no, porque las personas que son violadas, las mujeres que son violadas sí pudieran abortar. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Y si tú te enteras hoy que tú eres producto de una violación, tú perderías el derecho a la vida? O si tú te das cuenta o te enteras que tu cónyuge es producto de una violación, ¿cambiaría tu perspectiva sobre esa persona? ¿Cambiaría tu amor sobre esa persona? ¿Verías en Tendría esa menos valor como ser humano. Sí, ¿Verías lo que pasa es menos que dignidad? lo que pasa es que el embarazo por violación es un delito en donde la víctima
termina sufriendo la pena de muerte. ¿Okay? Terrible, terrible. Entonces, el victimario, en la mayoría de los casos, el agresor, en la mayoría de los casos, ni siquiera se procesa por muchas razones. Procesar agresores sexuales es un asunto bien complejo porque los procesos judiciales revictimizan a las víctimas. Los procesos judiciales añaden al proceso de trauma. Por eso es que los delitos sexuales no prescriben, porque tú necesitas darle el tiempo a esa víctima para que pueda relatar el abuso, para que pueda trabajar con el abuso y pueda enfrentar un proceso en corte, ¿ok? Entonces, eso es lo que hace que la inmensa mayoría de los casos de agresiones sexuales nunca llegan a los tribunales. Ok, entonces el asunto es que tú vas a cobrar ese delito no en el criminal, tú vas a cobrar ese delito en el bebé, que no tiene nada que ver con la agresión sexual, pero él es el que va a pagar la condena, la pena de muerte por un delito que él no cometió y que él solamente es una víctima tanto como la madre. Ahora, interesantemente, en los casos de embarazo por violación, el trauma de esa mujer no es el embarazo. El trauma es la violación. La mujer no se traumatiza o se retraumatiza o aumenta el trauma por el embarazo. Lo que traumatiza a la mujer es el evento de violación. Una mujer que tenga un embarazo por violación, que es un 0.001, ¿ok? Son casos extremadamente inusuales. Pero ponte qué ocurre. Con uno solo que ocurre es un issue importante de atender. Esa mujer que tenga un embarazo como producto de una violación necesita atención de salud física, de salud mental, sensible para ella y su bebé. Y si ella en el proceso entiende que no quiere tener ese niño, que no lo quiere criar, ella debe dar paso a la adopción. Pero la búsqueda de terminar con esa vida solo porque es producto de un delito puede constituir una revictimización y un trauma adicional. En Puerto Rico hay una organizaciones feministas pro vida lo han dicho, lo han puesto al manifiesto. Sí. Las mujeres luego que superan el trauma de la violación quedan con el peso de haber asesinado a su bebé. Hay una tesis doctoral que se hizo aquí en Puerto Rico. Ella se llama la doctora Yolanda Miranda Portugués. La doctora Yolanda Miranda hizo una tesis doctoral sobre, psicóloga, ¿verdad? Sobre el síndrome post-aborto. Y que no lo quieren reconocer oficialmente. Exacto. Y en la investigación, ella presenta muchísima información de cómo las mujeres que se realizan abortos electivos, también las mujeres que pierden bebés por causas naturales, pero sobre todo las que se hacen abortos electivos, enfrentan unos issues, unas secuelas de salud mental tremendas, entre ellas trauma, que puede prolongarse por décadas. Así que, en realidad, la vía del aborto no facilita la recuperación de trauma de una mujer violada. Todo lo contrario, pudiera estar añadiendo traumas adicionales. Yo conozco personalmente a tengo una amiga que sufrió una violación por parte de varios hombres. Hace de eso 30 años. Y casi 30 años tiene la niña. Nunca pensó en el aborto. Nunca. El proceso obviamente fue muy duro para ella, todo ese proceso. Pero al contrario, fue un aliciente el nacimiento de esa niña. Y una bendición en su vida. Casi 30 años tiene. Mira, si hablamos de eso de la salud mental, importante aquí, la doctora Patricia Coleman, de la Universidad Estatal de Bowling Green, analizó 22 trabajos de investigación
con una muestra de 877,000 mujeres. Estamos hablando, para los que no saben mucho de ciencia, una muestra, por ejemplo, yo tengo que medir tus niveles de, pues no lo sé, de glucosa, entre otras cosas, y yo te saco, cuando por ejemplo vas al laboratorio, te sacan un candunguito de sangre. Eso es una muestra. Eso representa la totalidad de la sangre que hay en tu cuerpo. Obviamente si te saco toda la sangre te mueres. Pero una muestra representa, tenemos el total, se saca una parte que representa ese total y sacamos conclusiones. Aquí tenemos una muestra de 877,000 mujeres, una muestra súper amplia. Y pone al manifiesto que el 81% de las mujeres que abortaron sufrieron problemas de salud mental, tales como ansiedad, depresión, abuso de alcohol y suicidio. Comportamiento suicida. ¿Qué por ciento? El 81%. Wow, ok. La inmensa mayoría. La inmensa mayoría. Sí, oye, entonces hay otro argumento para favorecer el aborto, y es la idea de que penalizar el aborto no va a eliminar la práctica, y lo que va a hacer es que entonces las mujeres empiecen a realizarse abortos de manera clandestina, y esto las va a exponer a ellas a unos riesgos por los métodos inseguros que suponen hacerse abortos de manera clandestina, y que el aborto en una clínica es seguro, no tiene efectos adversos, no tiene riesgos, y entonces por eso fue que traje el libro de Sarah Hoff. La gente necesita leer a Sarah Hoff. Ella fue en su momento una de las líderes feministas más importantes de Brasil, y ella en su libro, después que ella pasó por el proceso de haber sido entrenada en las organizaciones feministas más importantes de Europa, ella se adiestró en Ucrania. Y ella estuvo como líder feminista, conferenciante en toda América Latina, en Europa, y entonces en su momento ella atravesó por un aborto. Y no porque quería, porque Exacto. le dijeron, tienes que hacerlo para que representes, ya que eres Exacto. la feminista más famosa de Brasil. Exacto. Fue que ella, salió preñada. Y entonces dijeron, espérate, tú eres una feminista, tú sabes, de mucho renombre, tú no puedes traer un bebé ahora al mundo, así que tienes que hacerte un aborto. Y le hace un aborto utilizando, ¿verdad?, unos medicamentos que le complicaron en unas hemorragias, ella por poco se muere, y en ese momento las abortistas, las feministas que eran sus amigas y que eran las personas que la llevaron a hacerse este aborto, la dejaron sola. Y ella... Después de prometerle que le iban a acompañar. Exacto. Después de prometerle que le iban a acompañar y que le iban a cuidar, la dejaron sola. Y ella sola, desangrándose en su casa, unos vecinos cristianos, creo que católicos, escucharon los quejidos de ella, y ellos fueron los que la llevaron a una sala de emergencia y le salvaron la vida, ¿ok? Y entonces después de eso ella empieza a replantearse todas estas ideas del feminismo y del aborto. Ella termina entonces volviéndose al cristianismo, y ella escribió este libro que es extraordinario porque además de que tiene mucho buen argumento y buenas estadísticas, tiene su experiencia, ¿ok? Y entonces la experiencia no es debatible. Y ella menciona sobre el asunto de la seguridad del aborto y que no tiene efectos posteriores. Y voy a mencionar algunos de los muchos datos. Ella dice, el suicidio es unas 6 veces mayor después de que una mujer aborta. ¿Okay? Las mujeres tienen más probabilidades de morir después de un aborto en comparación con dar a luz. El aborto está asociado con tasas significativamente más altas de muertes para las mujeres hasta 10 años después del primer procedimiento en comparación con las mujeres que dan a luz. En cuanto al asunto de dolor significativo, aflicción, malestar significativo, 3 años después del aborto, un 30% más de riesgo de depresión y un 25% más riesgo de aumento de ansiedad.
para las mujeres que abortan con respecto a las mujeres que dan a luz. 30% más de trastornos de salud mental, 44% más probabilidades de desarrollar cáncer de mama, 76% más probabilidades de desarrollar la enfermedad, y las que ya han tenido 3 abortos eran un 89% más vulnerables. Perforaciones de útero, peligros de lesiones en el intestino, la vejiga o las trompas, pérdida de sangre o sangrado abundante causado por la falta de contracción del músculo uterino, endometriosis posaborto, coagulopatía, histerectomía y mayor número de complicaciones de las gestantes que habían abortado previamente. Estos son solamente algunos de los datos. O sea, hacerse un aborto es por mucho más peligroso y tiene más secuelas de salud física y salud mental que dar a luz un niño. Tengo una pregunta para escuchar sus argumentos. Habrán unas cuantas amigas feministas planteándose en este momento, ¿y qué hace en esa mesa de 3, 2 hombres hablando del aborto cuando no tienen útero? Bueno, Uno viejo y uno joven. sí, yo primeramente podría argumentar que según la concepción de la mayoría de las personas que suelen aprobar el aborto, un hombre puede ser mujer si se considera mujer. Para empezar. Esa es buena. Ok. Literalmente, en el mismo Congreso de Estados Unidos no saben responder lo que es un hombre y que es una mujer. Así es, increíble. Pero no solo eso, es que cuando los autores de izquierda vienen a promover el aborto, a eso sí se les da voz y no se les dice, no, tú no puedes hablar porque eres hombre. ¿Entiendes? Cuando viene Peter Singer y dice, no. Es más, Peter Singer dice que más capacidad y más derechos merecería técnicamente un cerdo o un perro porque tiene más capacidades cognitivas que un niño con malformaciones cerebrales. Esos argumentos sí los usan. A Peter Singer sí lo citan. Pero Citan mi argumento fundamental sería que ninguna mujer se preña sola. Más del 98% Eso es lo más de los, básico, ¿no? más del 98% de los embarazos son consentidos. Esa es otra. Pero esa responsabilidad se la quieren quitar. Claro, yo hedonismo, lo que sea, y después cojo y asesino al niño. Pero es que eso es muy importante y eso se esconde. No solamente ese libro, en el libro de Sarah Hoff, ella menciona que eso es con un metaanálisis que se hizo de más de 30 artículos en China, que se saca esas conclusiones de que el aborto les aumenta significativamente a la mujer el riesgo de padecer de cáncer de mama. Pero eso se ha estudiado en más sitios. Hay otros lugares que dicen no un 47% el primero, lo sitúan en un 50%. Y mientras siguen los abortos dándose, puede aumentar hasta un 300% el riesgo de padecer de cáncer de mama a la mujer. ¿Por qué un joven de 22 años, por qué tú, joven de 22 años, te interesa este tema tanto? Pues, mano, Siendo hombre y siendo joven. siendo hombre, porque si yo tengo una novia, ¿verdad? Yo soy cristiano y trato de no practicar la fornicación, pero en el caso de que yo tuve relaciones sexuales, es mi hijo lo que está ahí. ¿Cómo a mí no me va a importar la vida de mi hijo? Y más allá, ¿cómo no me va a importar la vida de otro ser humano? Entonces, como mismo decía Martin Luther King, o sea, es tan malo el que lo hace como el que sabiendo se queda callado y permite que pase. ¿Cómo a mí no me va a importar la sociedad? Otra cosa, se asesinan alrededor de 73 millones de niños anualmente con esto del aborto. Es el genocidio más grande que hay. Yo no voy a dar cara a eso. Mira, entre los argumentos más trillados y más absurdos es la idea de que ¿para qué vas a traer niños a sufrir? ¿Ok? Lo que pasa es que nadie puede decir si una persona va a sufrir o no. La vida no es fácil, la vida no es justa y en general todos tenemos momentos en que sufrimos y todos tenemos momentos en que disfrutamos, ¿ok? Pero decir, yo no voy a traer un niño al mundo porque puede sufrir, es decir, yo no voy a mandar al niño a la escuela porque se puede colgar. Entonces, siempre estaríamos dejando de hacer cosas solo porque pensamos que algo no va a salir bien. ¿De dónde sale eso? Porque nuestra generación y nuestros padres no tenían ese tipo de, ¿verdad?, de argumentos y se escucha con bastante frecuencia. Sí. Sería una irresponsabilidad tener un hijo en las condiciones en las que está este país y la economía. Mira,
en Puerto Rico nosotros no tenemos un problema de economía que justifique que una familia, una persona, una pareja, decida no traer niños al mundo. Los padres míos y los abuelos míos tenían 7, 8, 10 hijos. Los míos tuvieron 13. En el momento en que estábamos saliendo de la gran recesión en los Estados Unidos, mis papás nacieron en los años 30, ¿ok? Con escasez. Con pobreza extrema. Eso es así. Oye, iban a la escuela descalzos. La muda de ropa que se le compraba al más grande la heredaba el que le seguía y el que le seguía y el que le seguía. Así que el más chiquito siempre usaba ropa vieja, ¿ok? Nuestros abuelos y nuestros padres criaron familias grandes en situaciones de mucha más estrechez económica y no se murieron de hambre. Y levantaron este país. Ahora, y esa generación que nació en esas condiciones difíciles fueron los que levantaron el país. Exacto. De hecho, Ahora, Y hoy en día Puerto Rico, con todo, sigue siendo el país más rico de Latinoamérica. Exacto. PIB per cápita. Exacto. Puerto Rico es el país más rico de América Latina. En Puerto Rico lo que hay es un problema de visión de país y un problema de prioridades. Los puertorriqueños viven en un consumerismo extremo. Y esa misma gente que te dicen, yo no voy a poder mantener un hijo porque las cosas están malas, tienen un iPhone, tienen 2 carros en la marquesina, tienen un televisor en cada cuarto. Una pick-up 4x4. Tienen una pick-up 4x4. Todos los fines de semana van al cine, salen a comer a un restaurante. Van a algún Airbnb un par de veces al año y todos los veranos se dan un viaje. Entonces, la pregunta es, ¿en Puerto Rico hay un problema de pobreza que nos lleve a nosotros a pensar que no podemos levantar familia, que no podemos tener hijos? ¿O es que nosotros tenemos un problema de valores? Nosotros ya nos han enseñado, y yo creo que por ahí es que va la línea. Oye, todas las personas que tienen 50 años o menos, nacieron en un Puerto Rico en donde el aborto era legal. Y se criaron en una cultura en donde abortar estaba bien, es legal, es una opción, es un derecho humano, es un derecho de la mujer. Esa es la información que tenemos metida en la cabeza. Si te das la oportunidad de pensarla, entonces vas a decir, oye, ¿sabes qué? La realidad es que estos argumentos son absurdos. Uno de los argumentos que a mí más me gusta, pero es que yo lo disfruto. Cada vez que yo en las redes empiezo a discutir el tema del aborto, siempre aparece alguien que me dice, bueno, pues si te preocupa tanto la vida de los niños por nacer, ¡adóptalo! Ese es clásico. ¡Adóptalo! Ajá. Y entonces ahí yo le escribo un ja, y yo le digo, ¿sabes qué, brother? Ya yo adopté. Y esa ha sido la mejor decisión que yo he hecho en mi vida. Y mira, te segundo en esta. Datos del Sistema de Análisis e Información sobre Adopción y Acogimiento revelan que en el 2024 habían 328,000 niños para ser adoptados en Estados Unidos. Pero familias que hay esperando adoptar, 2 millones. 2 millones. La lista de espera de padres buscando adoptar niños. En Puerto Rico supera hay con creces la cantidad de niños que hay para adoptar. De padres buscando niños para adoptar fuera de Puerto Rico. De hecho, yo en un momento dado, una agencia de Estados Unidos me conectó para que yo hiciera los informes psicológicos, informes sociales. Yo le he hecho informes sociales, informes psicológicos a parejas que quieren adoptar, que son de aquí de Puerto Rico y que tienen que irse a buscar muchachos para adoptar fuera de Puerto Rico. Pero la lista de padres es más grande. Sí. Sí, mucho más grande. Sí. Wow. Mucho más grande. Sí, hay muchas familias buscando adoptar. ¿Ok? Estamos hablando de alrededor de 5 o 6 veces más grande. Sí, señor. Sí, señor. Los argumentos a favor del aborto son absurdos y no son Y es la única reales, solución no que son dicen, asesina al niño. objetivos. ¿Ok? No son objetivos, no responden a la realidad.
Cuando tengo eso me trae una curiosidad. Y cuando las agencias pertinentes evalúan a una familia para considerarla para una adopción, si la familia es pobre, no puede adoptar. No. Tiene que tener un estándar económico, se No. tiene que ganar $100,000. No. Tiene que tener, el concepto es solvencia económica. Oye, que pueda demostrar que puede mantener un niño, pero no tiene que mantener a ese niño, por ejemplo. No hay que ser rico. No es que tienen que ser rico, no es que tienen que vivir en una mansión, no es que tienen que tener el niño en un colegio privado, no es que tienen que tener 3 carros en la marquesina, ¿ok? Es que puedan, que puedan suplir las necesidades materiales básicas de un niño. Realmente podríamos poner esta analogía. Si porque una persona diga, bueno, el niño no va a nacer rico o clase media alta, pues voy a abortar. Ese es el argumento. Estás abortando. Ya está la categoría de la vida. Estás matando al ser humano. Lo estás privando de su derecho a la vida. Pues entonces, bajo esa analogía, yo podría ir a Haití y hacer un genocidio para librarlos del sufrimiento y del hambre. Uf. Uy. Oye, pero Fernán, yo adopté una niña enferma. ¿Ok? Ella era recién nacida y yo pues me enamoré de ella. Pero era una niña con un pronóstico de vida muy pobre. Y yo conozco gente que han adoptado niños enfermos, niños con condiciones incapacitantes. Oye, y solo han tenido la sensibilidad de amar a esa persona que porque tenga una condición de enfermedad o una discapacidad no es menos persona. ¿Alguna vez en tu proceso de adopción, Angie, tú te planteaste lo difícil que podía ser la experiencia? Sí. Yo siempre supe que estaba adoptando una persona que me podía llevar a un proceso de vida difícil, difícil en términos emocionales, difícil en términos económicos. Oye, y lo ha sido. Oye, yo con mi hija, mi hija es una mujer ya de 31 años, ¿no? Y es la madre de mi nieto. Y tenemos una relación súper cool. Y entonces hay veces que, pues qué sé yo, andamos en la carretera y de pronto me pasa por el lado una guagua Porsche. Y yo la miro y le digo, mira, si yo no te hubiera adoptado, yo estaría montada en una guagua de esa. ¿Ok? O sea, sí, la realidad es que tiene que ver con que de pronto tú dices, mi recurso, yo no me lo voy a tirar encima para mí. Yo voy a compartirlo con una persona que tiene necesidad y yo voy a escoger vivir con un poco más de moderación porque yo quiero dar lo que tengo, ¿ok? Angie, como tú eres una héroe de estas causas y la conoces muy bien, luego de unos años defendiendo la vida desde el vientre, entras en el proceso de adopción. Ok, ¿cómo se ve esa defensa, esa causa desde la adopción? Pues mira, cobra un sentido tan... ¿cómo te digo? Es que de pronto dejan de ser ideas y ya se te pega a la piel, ¿ok? Porque ya no son argumentos que yo voy a debatir con alguien. Es de verdad. Es decirle, brother, estás equivocado, yo adopté y es la mejor decisión de la vida y lo he disfrutado y le doy gracias a Dios que me puso de frente esa persona a la que yo pude adoptar porque no solamente yo tuve la oportunidad de cambiar su vida, ella cambió mi vida, ¿ok? Y oye, tú puedes decir, pero que si va a sufrir, ay, mira, yo no sé si va a sufrir, nadie sabe el futuro, ¿ok? Pero yo sé que si nos esforzamos por nuestros hijos naturales o por nuestros hijos adoptivos, si nos esforzamos en hacer lo mejor que podemos y en transferir lo mejor de nosotros en otra persona, eso nos va a pagar con creces a lo largo de la vida. ¿Qué ha pasado conmigo? Mira, mi hija todavía mantiene unos issues de salud, pero es una mujer funcional, ha echado para adelante la vida, es la madre de mi nieto. Y ¿sabes qué? Mi hija estudió enfermería. En este momento mis papás están bien mayores.
Papi tiene 89 años, mami tiene 87 años y ya necesitan atención y cuidado. Y ¿sabes qué? Mi hija es la persona que cuida de mis papás en este momento. Wow. ¿Ok? Entonces, cuando yo le doy para atrás a la vida, hace 31 años, cuando a mí una mujer con problemas de adicción me puso una bebé de 15 días en las manos y se fue. ¿Ok? Así fue. Así fue. Y yo agarré esa nena y unas semanas después, cuando el tribunal me dijo, te la puedes llevar, ella tenía, eso fue justo solamente un mes después, mi hija tenía 6 semanas de nacida, el día que yo llegué a casa de mis papás y les dije, felicidades, son abuelos. Wow. ¿Ok? Y ese día... ¿Y quién iba a imaginar? Exacto. Ese día, mi mamá me quitó esa nena de las manos y me dijo, esa nena está llorando, esa nena tiene hambre, dame el bibí. ¡Pop! Y mi mamá me la cuidaba cuando yo trabajaba y ella, y mi nena estaba chiquita, bebé. Y mami fue parte de ese equipo de gente que metió mano para que el pronóstico de pobre salud y de muerte temprana, Expectativa de vida. la expectativa de vida cambiara. Mami la cuidó hasta que ella se fue para la escuelita. ¿Ok? Y entonces, ¿quién me iba a decir a mí que 30 años después de que mi mamá le cambió el pamper a mi bebé, ahora mi bebé le cambia el pamper a mi mamá? Hermoso. ¿Ok? No, eso está brutal. Esa es la historia de la adopción. Esa es la historia de la adopción. La iglesia está preparada para esta conversación. Mira, No sé. De verdad no sé. Mira, yo estaba escuchando a Frank Turek, el discípulo de Norman Geisler. Le estaban haciendo una pregunta sobre la política y diciéndole como que es pertinente para un cristiano entrar en la política. Y el que estaba al lado de él dice, cuando Adán y Eva pecan y Dios le dice, ¿y quién te dijo a ti que esto? Pues cambia la pregunta, ¿y quién te dijo a ti que esto del aborto es un tema político? ¿Y quién te dijo a ti que esto, entre sinnúmero de otras ideologías, son temas políticos? Son primeramente temas teológicos, de nuestra relación con Dios, quiénes somos en Él. Y de ahí vamos. Mira, si yo voy a partir, me gustaría decir rápido, la cultura es hija de la religión, no es un antagonismo, literalmente. La palabra cultura del colere latín lo que significa es entre cultivo y cultual, y el cultual tiene que ver con la esfera religiosa de la divinidad que adoran. La cultura es hija de la religión, toda la vida lo ha sido así. O sea, primero la religión, primero la fe. A través de la fe, de la religión de un pueblo es que se conforma la cultura. Pero me gustaría decir, para los que quieren usar la Biblia para justificar el aborto, mira, la palabra en griego que se usa en Lucas 1:41 para hablar de Juan el Bautista en el vientre es brefos. Yo lo tengo aquí. Es exactamente la misma palabra que se utiliza en Lucas 2:12 cuando Jesucristo nace. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales. Ese niño es brefos, el mismo término que utiliza un capítulo antes para referirse a Juan el Bautista en el vientre de la madre. Estamos viendo que le da el mismo término. Pero no solo eso. Hay gente que trata de utilizar Éxodo 21. Porque, tristemente, ¿verdad? No son infalibles los traductores de la Biblia. La Reina Valera, que es la Biblia más utilizada por iglesias evangélicas, protestantes, traduce que en el caso de que haya un aborto, y ahí es que va la mala traducción, dos hombres están riñendo, están peleando, y ocurre un aborto porque golpean a la mujer, tendrían que ir al marido de ella y pagar la deuda que él les dé. Eso es una mala traducción. Pero si hubiese una muerte, entonces se pagará. De ahí sale la frase, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Eso está mal traducido. Directamente yo traje aquí una Biblia que yo compré directamente desde Israel. A ver.
Pues bueno, que esta Biblia yo la compré por internet, directamente de Israel, traducida por ellos. Y después voy a dar la palabra exacta en hebreo, que se traduce mal en la Reina Valera. Pero aquí vemos en el capítulo 21, versículo 22, conforme a esta tradición de Israel. Y cuando en medio de una riña de hombres, una mujer resulte golpeada, grávida, y ésta dé a luz sin que haya desgracia, dé a luz la palabra, el agresor será multado según lo imponga el marido de la mujer, el cual entregará la multa a los jueces. Pero si hubiera desgracia, daría alma por alma, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, moretón por moretón. La Reina Valera lo traduce mal porque utiliza el término shahol. Y el término shahol es el que se utiliza... Discúlpame, el término shahol es el término que se utiliza 2 capítulos adelante para hablar del aborto, que dice, no habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra. Es el término shahol. El término que se utiliza en Éxodo 21 es yatzá. Yatzá lo que significa es to come out, to exit. Es el mismo término que se utiliza en Génesis 25 para hablar de Esaú cuando nace. Por eso vemos que esta Biblia traída directamente de Israel sabe que yatzá lo que significa es salir, y por eso dice, si la mujer da a luz, están riñendo, la mujer da a luz, se pagará la multa que el marido imponga, pues claro, porque la golpearon. Pero si hubiese desgracia, ahí se pagará ojo por ojo, diente por diente. Directamente vemos que la Biblia te reconoce tanto Antiguo como Nuevo Testamento, que dentro del vientre lo que hay es imago Dei, imagen de Dios. Angie, en el tema de la adopción, ¿la iglesia está preparada para este tema? Mira, yo no estoy segura de que la iglesia está preparada para este tema, porque la iglesia ni siquiera lo está trabajando, no lo considera. En la Biblia, nosotros debemos tener claro de que todos nosotros somos hijos adoptados por Dios. La adopción nace del corazón de Dios. La adopción no es un arreglo que nuestro sistema jurídico hace para cuidar de los niños que no tienen a sus papás. La adopción surge de las mismas ordenanzas que Dios le daba al pueblo de Israel. Y cuando venimos al Nuevo Testamento, en la iglesia, el apóstol Pablo es bien claro de que nosotros, la iglesia, en realidad somos hijos adoptados, porque el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios, Israel, cometió, ¿verdad?, unos errores que hizo que Dios dijera, mira, yo voy a trabajar con Israel de otra manera. No voy a entrar en esos detalles para no crear demasiada polémica, pero Pablo nos dice que nosotros somos hijos adoptados, insertados. Si hay gente en el planeta que debería entender el concepto de la adopción y apreciarlo, es la iglesia. Porque todos los cristianos somos hijos adoptados por Dios. Pero en la iglesia, cuando tenemos una pareja que tienen dificultades para tener un hijo, el enfoque de la iglesia gira en torno a vamos a orar, ten fe, vamos a creer, empiezan las profecías de que Dios me dijo que vas a tener un bebé y el bebé se va a llamar de esta manera. Y entonces, estos son casos que yo he visto. De pronto se empieza a entretener a esa pareja en espera de unas supuestas promesas de Dios y de unas supuestas profecías y de unas esperanzas, unas expectativas de que la única manera de levantar una familia es por vía de nacimiento de hijo natural. Y entonces cuando vienes a ver, la pareja ya tiene 40 y pico de años y ni tuvieron hijos ni adoptaron.
¿Ok? Y yo creo que la iglesia debe tener suficiente apertura para decir, ¿sabes qué? Esta pareja tiene problemas de fertilidad. En Puerto Rico la infertilidad es muy alta. ¿Ok? Y el aborto aumenta significativamente. El aborto la aumenta infertilidad. significativamente la infertilidad. Sabemos que entre los efectos adversos de las vacunas de COVID hay efectos de infertilidad para varones y para mujeres. Sabemos que inclusive vacunas como la vacuna del papiloma humano están asociadas a aumento de infertilidad. Y entonces... No me diga, ahora estoy nervioso. Entonces... Se lo obligaba en la escuela. Entonces, cuando tú vienes a ver, tú tienes una cantidad de gente joven que tienen problemas de fertilidad y el enfoque de la iglesia es vamos a orar por un milagro. Yo no estoy diciendo que no oremos por milagros. Oye, yo oro por milagros y yo he visto milagros. Pero ¿por qué no decimos vamos a orar por un milagro? Y vamos también a explorar la adopción. Tú sabes que en torno al nacimiento de mi hija pasó un incidente bien interesante. Bueno, pues obviamente yo era una mujer soltera y era pastora y de pronto tengo una bebé y yo llego un domingo a mi iglesia recién parida, ¿ok? y entonces... De hoy para hoy. De hoy para hoy. De hoy para hoy y sin perder la figura. Aleluya. Y entonces, ese domingo yo prediqué acerca del concepto de la adopción, ¿ok? Y terminando la predicación, yo había recibido la información el día antes de que esta mujer también con problemas de adicción, que ya yo la conocía, yo trabajaba en un programa de rehabilitación para mujeres con problemas de adicción, pues yo supe que esta mujer que ya había estado en el hogar y se había ido, dio a luz un bebé en el apartamento del residencial. Y ahí la cogió una ambulancia y se la llevaron a ella y al bebé a centro médico. Y ese mismo día o al otro día, la mujer arrancó y se fue y el bebé lo dejó abandonado en centro médico. ¿Ok? Wow. Entonces, yo termino mi predicación explicándole a la gente por qué soy madre de un día para otro. Y entonces dije eso, a manera de pedir oración. Hermanos, en este momento hay un bebé que bajo estas circunstancias está abandonado allí en el hospital. Ese domingo, este matrimonio que no eran de mi iglesia, ella era hija de un hermano de mi iglesia. Y este hermano de mi iglesia estaba de cumpleaños y ella y su esposo fueron al culto de mi iglesia. Yo la conocía a ella hacía muchos años, pero ellos fueron al culto de mi iglesia porque su papá cumplía años y de ahí se iban a ir a llevar a su papá a comer. Uh-huh. Y este matrimonio tenían 13 o 14 años de casado y eran infértiles. Y estaban allí ese domingo por casualidad. ¿Ok? Pues yo termino la predicación, pido oración por ese bebé que está allí. Y este matrimonio se levantaron y arrancaron y se fueron para centro médico. Qué hermoso. Y yo no lo sabía. Oh, wow. Arrancaron y se fueron para centro médico. El asunto es que fueron allí y dijeron, nosotros sabemos que aquí hay un bebé, que sí, que sé yo cuánto. Y no me preguntes cómo. El asunto es que menos nada, el departamento de la familia les dio el nene. Oh, llévate wow. ese nene. Qué bueno. ¿Ok? Cuando ellos se llevan el nene, a las par de semanas, al mes, esta mujer empieza a sentir cosas raras en su cuerpo. Oh. Ella quedó embarazada. Estos dos nenes, que ya son hombres de 30 años, estos dos nenes tienen un par de meses al año en que ellos tienen la misma edad. ¿Ok? Porque lo que tienen de diferencia son, tú sabes, sí. 10 meses. 10 meses de diferencia. Y, oye, esto no le pasa a todo el mundo, ¿ok? Pero mira la gracia de Dios, mira la misericordia de Dios. Que este matrimonio que de momento dijeron, ¿sabes qué?
allí hay un bebé abandonado, nosotros no hemos podido tener hijos, vamos allí. Y Dios los premió, no solamente permitiendo que ese bebé se lo dieran, pero a las millas, sino que de inmediato, pues parece que entonces se fueron a celebrar. ¿Verdad? La alegría fue La tanta alegría, y se el fueron gozo. a celebrar. Y ella quedó embarazada. Mira para allá. ¿Ok? Y estos dos chicos, que son dos tipos tremendos, dos hombres de Dios, han sido la alegría de estos padres, ¿ok? De hecho, ese matrimonio todavía son amigos míos y estos nenes también. No son nenes, son hombres ya, pero para mí son nenes porque imagínate, son de la edad de mi hija. De verdad, yo creo que la iglesia tiene que entender que Dios puede hacer un milagro sanando el vientre de una mujer para que dé a luz, o Dios puede hacer un milagro poniendo en manos de un matrimonio un bebé que necesita una familia. Amén. Y me gustaría complementar eso. Mira, cuando nosotros vemos los milagros en la Biblia, no eran la norma, eran la excepción. Entonces, si yo trato de descontextualizar eso en lógica, ¿verdad? Que les gusta hablar a la gente, bueno, aprender. Es bueno aprender. Se llama falacia del hombre de paja. Yo cojo tu argumento, no lo analizo bien, lo saco de contexto y de ahí empiezo a tirar conclusiones. Yo no puedo decir que toda persona enferma automáticamente Dios va a sanar, porque eso no es el patrón que yo veo en la Biblia. Pero sí podemos fomentar directamente el aborto, Dios mío, Dios reprende el diablo. La adopción. Podemos fomentar directamente la adopción. Y algo que entonces se pone un poquito filosófico, que es una buena pregunta, la gente diría, mano, ¿por qué Dios hace unos milagros, sana a algunos, pero no sana a todos? Esa es una buena pregunta que se hace. Y esa pregunta tiene una respuesta muy buena y contundente. Y cito directamente y le doy el crédito al doctor Norman Geisler en su libro Si Dios existe, ¿por qué el mal? La razón por la que Dios hace milagros y sana a algunos y a otros no, es directamente porque para que el universo exista, tiene que haber una regularidad de cómo funcionan las cosas. La gravedad es constante. Gracias a ello, tú te atreves a tomarte un vaso de agua o a comer. Si la gravedad estuviese variando, de momento en momento no te atrevieses a tomarte un vaso de agua porque quizás te sube por la nariz. Entonces tiene que haber una constancia para que haya un orden, que es la gravedad. Si Dios interviniese todo mal con un milagro, entonces nosotros no seríamos seres libres moralmente, porque es en base a la repetición que yo sé que si saco una pistola, disparo, tú perderías la vida. Pero si Dios estuviese interviniendo todos los casos, entonces yo no sabría si al sacar la pistola te mataría o no. Por lo tanto, yo no sería un ser moralmente libre. Por lo tanto, no tendría la imagen de Dios. Brutal. Tiene que haber una regularidad como funcionan las cosas, y dentro de esa regularidad Dios coge casos excepcionales y hace milagros. Yo tengo una última pregunta, si les parece, porque tenemos aquí tema para unas cuantas horas. Me gustaría la contestación de ambos y empiezo por ti, Juan Carlos. Tu generación, una buena parte de la gente de tu generación ha sido, ¿cómo se dice esto? Impactada fuertemente, por ejemplo, por Bad Bunny en su sentimiento patrio. Así que ahora se revive un orgullo que retumba por todo el mundo y América Latina, de hecho, en esa puertorriqueñidad. ¿A qué se debe que jóvenes hoy estén tan y tan orgullosos de su patria, de su tierra y de quiénes son, pero no quieran ser padres? ¿A qué se debe? Pues mira, realmente todo va en que la misma música infunde valores, y eso está demostrado por la psicología y por la sociología. Nosotros vemos tanto en la música como en los medios, en las películas, como en las redes sociales, que sí se está fomentando ese sentimiento de identidad patria desde una perspectiva marxista, pero el de ser padres no. Y entonces es una incongruencia. Pero entonces, ¿de dónde yo adjudicaría que sale uno? Pues directamente de la influencia de la música, del arte, de las películas y de las redes sociales. En un lado se te fomenta, mira,
tienes que tener este sentido de identidad nacional. Tienes que amar tu patria, tienes que dar la vida por tu patria, pero por otra parte, es como dijo la senadora Joan Rodríguez Bebe, los mismos que dicen patria nueva son los que quieren una patria muerta. Creo que es un caso que se solucionaría a través de líderes. Asimismo, como la gente ve a Bad Bunny como un líder y siguen de manera irracional lo que él diga. Ciega. A ciegas. Lo que él diga es cierto. Pues si se siguen levantando líderes que sí fomenten un sentimiento de patria, quiera Dios no sea con marxismo, pero también enseñen la importancia de tener hijos, pues la gente va a querer hacerlo, porque es que, mira, si nosotros analizamos, la población de Puerto Rico está en decrecimiento. Si yo no tengo hijos, y las personas que tienen mi edad tampoco tienen hijos, y las personas que tienen 10 años que yo, tienen 32, tampoco tienen hijos, cuando nosotros seamos ancianos, ¿quién va a ser el médico que nos va a atender? ¿Quién va a ser el constructor que va a remodelar las ciudades y hacer edificios nuevos? ¿Quiénes van a ser los actores que vamos a ver en películas? ¿O los músicos que van a hacer nueva música? Realmente, si nosotros no tenemos hijos, no nos vamos a poder retirar, porque no va a haber a quien delegarle las funciones que nosotros hacíamos. Y entonces algo en economía que es a ciencia cierta, jamás te lo dudaría un economista, es que el crecimiento poblacional crea avances económicos directamente. ¿Dónde va a haber más producción? Donde trabajan 2 personas. Si uno se va a una isla desierta y tiene que sobrevivir y tienes que hacerlo todo tú, ¿sobrevivirías? Está difícil. Pero si vas con 5 personas y se dividen el trabajo y uno pesca y el otro cocina y el otro vigila la seguridad de que los animales no se coman, hay mayor producción, por lo tanto hay mayor economía. Si nosotros queremos fomentar una patria y tener ese sentimiento de patriotismo, literalmente tenemos que tener más hijos. Y de esa manera desarrollamos la patria. Mira, lo pero que hacen pasa falta es que líderes. En la premisa de la pregunta hay algo que yo quiero debatir, porque lo que Bad Bunny está presentando no es puertorriqueñidad, y no tiene nada que ver con puertorriqueñidad. Pensar que cantar una canción con un ritmo de salsa o con un ritmo de plena y pues vestir a las personas con una faldita blanca o una pava, eso es puertorriqueñidad. Ese es el cuento que se tragan estas generaciones ignorantes que no estudian y que no conocen historia. Entonces, si tú no sabes qué cosa es la puertorriqueñidad y qué es la historia de tu país, pues viene Bad Bunny con una pava y empieza a cantar 2 estupideces y tú crees que eso es puertorriqueñidad, ¿ok? Y entonces, pues, realmente la música, esta última música de Bad Bunny, la que da el giro para quitarle la máscara a Bad Bunny y convertirlo claramente en el personaje político que siempre pretendió ser, no es otra cosa que un instrumento de la izquierda socialista para imponer una transformación cultural, que es lo que estamos viendo. Entonces, ¿sabes qué? Tú no puedes hablar de amor patrio si vives en un país donde los puertorriqueños son una especie en peligro de extinción. Exactamente. ¿Okay? ¿Cuál es la puertorriqueñidad que tú amas? ¿Cuál es el amor que tú tienes por la patria cuando ni siquiera te interesa que hayan nuevos miembros de esa patria? ¿Ok? Una buena cantidad de la gente joven realmente rechazan el idioma español. Lo que quieren es hablar inglés. Se quieren ir a vivir a Estados Unidos y no quieren tener hijos. Pero entonces se meten en los conciertos de la residencia de Bad Bunny a cantar lo que le pasó a Hawái. Ellos no tienen idea de lo que están diciendo, de lo que están pensando, y solamente es una gran masa de gente ignorante. Y se corre peligro porque hay otras ideologías detrás. Por ejemplo, en Europa con el Islam. Estamos hablando proyecciones, si no recuerdo mal, para 2070 se proyecta que el 25% de los españoles serán musulmanes. ¿Y qué hace eso? Lo que hace es subvertir la cultura. Uh-huh. Entonces, están estos grupos que se están aprovechando literalmente
del decrecimiento poblacional para ellos decir, no, ¿sabes qué? Yo voy a tener 8 hijos. Y de aquí a... ¿Qué va a pasar si toda, por ejemplo, en Europa, una generación no tiene hijos o solamente tiene uno? No, pues, pero las familias musulmanas tienen 8. No, Puerto Rico es tierra fértil para eso hoy, desde ya, ¿no? Claro, Exactamente. claro que sí. Y entonces, Sí. ¿qué sucede? Pues luego en la escuela van a haber 40 muchachos de padres musulmanes y 2 de padres cristianos. Y se subvirtió todo y literalmente lograron la conquista de cambiarnos todos los valores. Y en el caso del Islam es muy peligroso porque el Islam no hace separación entre iglesia y Estado y literalmente manda con los hadices y los mismos suras asesinar a aquellos que no se sometan a Alá. Mira, Y esos grupos se están infiltrando y están llegando a Puerto Rico. Sí, Cada claro, vez sí. mayor se ven los musulmanes por todos sitios. Y yo no discrimino a nadie por ser musulmán, pero el Islam en sí mismo es terrorista. mira, Bad Bunny, los medios nos quieren hacer tragar a Bad Bunny como el nuevo modelo de la puertorriqueñidad. Bad Bunny solamente es un modelo de denigración moral que no vive en Puerto Rico, que no le interesa vivir en Puerto Rico, que se ha hecho millonario denigrando principalmente a la mujer, pero también al hombre, destruyendo las bases de la moral de la juventud y eso es lo que los medios de comunicación nos quieren vender a nosotros como el modelo de la puertorriqueñidad. Mira, si tú eres una persona todavía en edad reproductiva y quieres ser un buen puertorriqueño, estudia mucho, trabaja duro, quédate en Puerto Rico y levanta una familia aquí. Y ten todos los hijos que puedas, ¿ok? Baja las aspiraciones de andar montado en un carro de lujo y El de egoísmo. y de tener toda la mayor tecnología que alguien puede tener. Y, oye, cambia el PlayStation y el Xbox por un bebé. En vez de andar montado en una guagua de $100,000, cómprate una guagua de 30,000, de 35,000, que para la familia. Dedícate a la vida de familia y eso te va a hacer un buen puertorriqueño. Un puertorriqueño de verdad, no un puertorriqueño de cartón como Bad Bunny. Señores, ¿qué clase de episodio hemos tenido en esta ocasión? Como siempre, con nuestra amiga doctora Angie González y con Juan Carlos. Juan Carlos González. ¿Cómo tú estás en las redes sociales? ¿Cómo yo estoy en las redes sociales? Realmente tengo un Instagram, Juan C. Gonza 12. Ese es mi Instagram. Y por Facebook, Juan Carlos González. Qué chévere. Y Angie, pues tiene su... Angie González sin adornos. Exactamente. Hay gente que me pregunta, pero ¿dónde veo el contenido de...? Bueno, Angie González sin adorno. Correcto. Y estás en esta red social, ¿cómo se llama? Yo estoy en Rumble, En estoy Rumble. en YouTube, estoy en Instagram y estoy en En Facebook. Facebook. Y en Tiva. Y en Tiva. Todos Tiva los TV. martes. Todos los martes. A las 11 de la mañana con el programa Noticias sin Adornos y a las 12 del mediodía con el programa Actívate al Mediodía. Y de vez en cuando está aquí también Y de vez en en cuando Bunker aquí, TV. claro. ¿Cómo hace tantas cosas, Angie? Bueno, pues yo hago ejercicio, duermo 8 horas, me alimento saludablemente y soy feliz. Yo creo que es que está mi problema. Sí, como de más, no hago ejercicio. El libro, ¿cómo va? ¿Cómo va? Pues mira, ya en esta semana le entrego el pendrive al artista gráfico para que empiece a trabajar el arte. Un nuevo libro, señores. O El sea, libro se titula Un poder engañoso, el cristianismo en la era de la posverdad. Wow. Y debe estar en la calle ya para este verano. Para este verano. ¿Sí, señor? Bueno, pues eso es ya. Eso es así. Qué chévere. Muchachos, gracias por estar aquí. Me gustaría testificar esto. Dale, dale. Mi mamá, yo recuerdo que ella me dijo un día, yo sé que tú vas a estar en el podcast de Fernán Reyes. Yo estoy 100% segura. Oye, Hablo eso. de parte de Y me, Dios. me lo dijo así en fe. Me dijo, yo lo sé que eso va a pasar. Muy bien. Mira Mi para mamá es allá. una mujer súper cristiana. Y entonces yo le dije, mami, voy con Fernán Reyes. Bueno, ¿cómo se llama ella? Nancy Molina. Nancy, ya sabe, aquí está el nene y está bien cuidado. Gracias. Gracias por lo que haces, papá. Gracias a ti. Necesitamos muchachos como este, ¿no? Sí. Sí, qué chévere que hay una nueva cepa de muchachos tan brillantes y con un anhelo, ¿no? De hacer una aportación importante al Sí. país. Y son muchos. Sí. Es cuestión de que se empoderen y empiecen a salir. Ujú. Gracias, muchachos. Gracias. Gracias a ti.